Vamos ahora con el siguiente ejercicio, que tiene que ver con la aplicación de la función exponencial a los modelos matemáticos. En este caso, fíjense, nos encontramos con un modelo obtenido del análisis de un contagio provocado por un virus en una determinada población. Dice este problema: el número de personas contagiadas por un virus en cierta población se modela por la siguiente función. Y ahí tenemos la expresión. Fíjense que en este caso no se trata de una función exponencial básica, sino que tenemos aquí ya una combinación y está apareciendo un cociente. Y de hecho la función exponencial aparece en el denominador de este cociente. Entonces tenemos nuestro modelo donde la variable es t, que representa el tiempo en días. Vamos entonces a resolver lo que está pidiendo este problema. Punto A dice cuántas personas estaban contagiadas cuando se inició el estudio. Es decir, estamos hablando del paciente 0, del caso 0. Punto A, entonces, tenemos que buscar el primer infectado, que sería en el tiempo 0. Haciendo esta cuenta, bueno, tenemos que poner 2000 sobre, y por acá tenemos que poner 1,2 más 2000 por e elevado. En este caso, si miramos por acá, vamos a ver que en el exponente tengo menos 0,7 por t. Si a t le asignamos el valor 0, menos 0,7 por t me va a estar dando 0, y e elevado a la 0 nos estaría dando 1. Ahora bien, fíjense que en este cociente vamos a estar obteniendo un valor muy cercano a 1, porque fíjense, estoy haciendo una división entre 2000 y 2000 más 1,2. Es decir, al sumarle a 2000 1,2 estoy obteniendo un número que es muy próximo a 2000. Esto nos va a estar dando 0,99, que aproximando diremos que es 1. Recuerden que n nos está dando el número de infectados, es decir, el número de personas que se han contagiado. Quiere decir que estamos trabajando en n con una variable discreta, o sea, no es una variable continua, no es que podemos tener tantas personas como números reales, sino que en este caso tenemos que trabajar en un contexto de números naturales. Muy bien, entonces, en el instante que se inicia este estudio, tenemos una persona infectada. Vamos al punto B. Dice determinar el dominio, la asíntota horizontal, graficar n de t e indicar la imagen. Y finalmente pregunta, ¿es una función creciente o decreciente? Muy bien, vamos entonces al punto B. Punto B. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio de n? Y acá hay que tener cuidado entre lo que es el dominio natural, que uno podría decir acá, y bueno, el dominio serían todos los números reales, porque uno puede asignarle a t cualquier número real, y siempre al hacer la cuenta se encuentra con un resultado que también es un número real. Pero en realidad hay que ponerse en el contexto en el que se desarrolla este modelo y este problema. Bien sabemos que t es el tiempo, quiere decir que no puede tomar, por ejemplo, valores negativos. Quiere decir entonces que el tiempo va a estar dado por
los reales positivos, incluido el 0. O si ustedes prefieren anotarlo en notación de intervalo, sería el intervalo cerrado en 0 hasta infinito. Seguimos entonces. Pide que grafiquemos y después que indiquemos la imagen. Vamos entonces a el gráfico de esta función. Para eso nuevamente vamos a hacer uso del GeoGebra. Vamos al GeoGebra, cargamos nuestra función y nos encontramos con esta gráfica. Acá conviene, hago la siguiente aclaración, para poder visualizar mejor la gráfica, hacer un ajuste en el eje Y, en el eje de las ordenadas, y ponerle que GeoGebra trabaje, por ejemplo, en unidades que van de 500 en 500. Porque si no, si yo trabajo sin hacerle este tipo de modificaciones a la escala del eje, me va a estar mostrando una gráfica que para poder verla voy a tener que achicar mucho la pantalla, la ventana, y me va a dar una gráfica que no la voy a poder estar apreciando del todo. O sea que sugiero que le hagan el ajuste a los ejes cuando sea necesario. Muy bien, entonces, la gráfica va a tener esta forma. ¿Qué nos pide? La asíntota horizontal. Bueno, muy bien, vamos a ver dónde va a estar la asíntota horizontal de esta función. Como ustedes bien saben, nosotros vamos a tener que buscar, para encontrar la asíntota horizontal, vamos a tener que buscar el límite cuando t tiende a infinito. Y en este caso, como ya lo indicábamos recién con el dominio, no nos vamos a tener que preocupar por si t debe ir también hacia el menos infinito, porque sabemos que al ser t la variable tiempo, no tiene sentido hablar de tiempos negativos. Entonces, directamente trabajamos con el valor infinito. Hacemos el cálculo entonces. Yo, para no copiar nuevamente toda la expresión, voy a poner directamente acá n de t. Vamos a hacer el límite cuando t tiende a infinito para n de t. Y acá de todas formas tenemos la expresión. ¿Qué va a pasar por acá cuando nosotros a t le asignemos el infinito? ¿Qué nos va a quedar? En este producto tenemos menos 0,7t por, en este caso, infinito. Quiere decir que nos va a estar quedando menos infinito como exponente. Y e elevado a la menos infinito sabemos que es 0. Quiere decir que toda esta parte estaría siendo 0, que al multiplicarse por 2000 continuaría siendo 0, y al sumarse con 1,2 se convertiría en 1,2. Quiere decir que acá la cuenta que me queda por resolver al final es 2000 dividido 1,2. Y eso nos va a estar dando 1666,67. Ahora bien, si nosotros hacemos el análisis, estamos hablando de qué valor alcanzaría n, es decir, la cantidad de infectados, si t tomara un valor muy grande. Es decir, si pasara mucho tiempo. Entonces, nuevamente, como sabemos que estamos en una variable discreta, no podemos decir
1666,67 personas. Entonces lo que vamos a hacer es decir, esto sería directamente 1667, que en este contexto del problema estaría representando a las personas infectadas después de un largo tiempo. Y ahí un poco estoy dando respuesta al siguiente punto. Fíjense que en el punto C, aquí, justamente dice, ¿cuántas personas se espera estén contagiadas luego de un periodo de tiempo muy largo? La respuesta es 1667 personas. Muy bien, y nos pide que indiquemos la imagen de esta función. Entonces, vamos nuevamente a la gráfica y ahí de paso vamos a aprovechar también para indicar si se trata de una función creciente o decreciente. Marcamos entonces, ya que calculamos, la asíntota horizontal, es la que ven ahí en rosado. Entonces sabemos que la asíntota horizontal está ahí en 1667, que representan el máximo de personas que se pueden llegar a infectar. Acá la gráfica va a tener en cuenta que, si bien el GeoGebra me muestra, por supuesto, la gráfica en lo que sería todo el dominio natural de esta función, si uno no tiene en cuenta el contexto del problema, pero como decíamos, esta función para nosotros va a tener un dominio que va desde el 0 al infinito. Y habíamos dicho que en el instante 0 teníamos una persona infectada. Es decir, que en el eje Y estaríamos arrancando en el valor 1. Es decir, la imagen empieza en 1. ¿Y dónde terminaría? En 1667 personas. Pero no podemos decir que alcanza ese valor porque ahí tenemos nuestra asíntota horizontal. Quiere decir entonces que la imagen de esta función estaría siendo, anoto por acá, la imagen de la función estaría siendo el intervalo que va desde 1 hasta 1667, pero abierto ahí en 1667. Completamos entonces lo que tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento. Recuerden entonces que tenemos que observar que si ocurre que los valores de t en este caso van aumentando y los valores de i también van aumentando, o sea, los valores de n en este caso, entonces podemos decir que esta es una función creciente. Aumenta el tiempo, aumenta el número de infectados. Entonces, completamos el punto B diciendo que esta es una función creciente. Avanzamos. Punto D dice, hallar el número de personas infectadas al cabo de 1, 2, 3 y 4 semanas. Vamos entonces con el punto D. Punto D. Vamos a buscar. Recuerden que nuestra variable t está medida en días. Entonces, si queremos saber para la primera semana, vamos a tener que buscar, digo bien, n de 7. Haciendo esa cuenta, obtenemos 124,27.
que como sabemos no puede ser ese el número de personas, entonces lo aproximamos a 125, porque es más de 124, entonces ya asumimos que pueden ser 125. En la segunda semana tenemos que averiguar ahora n. Recuerden que hablamos de 2 semanas, entonces estamos hablando de 14 días. Y eso nos está dando 1525,66. Y ese valor lo tenemos que aproximar a 1526. 1526. Fíjense la diferencia entre la primera semana y la segunda semana. En 7 días, en una semana, 125 infectados. En 14 días, en 2 semanas, 1526 infectados. Seguimos. En la tercera semana vamos a tener que buscar n de 21, 3 semanas, 21 días, y eso nos está dando 1665,52. Que eso, por supuesto, no puede ser en términos de personas, entonces lo aproximamos a 1666. Y por último, cuarta semana, es decir, estamos hablando de 28 días. Hacemos el cálculo y eso nos da 1666,66. Es decir, 1667. Ahora, fíjense, recordando lo que habíamos hecho. Este valor, fíjense que ya estaría siendo el límite de lo que puede ser el número de las personas infectadas. Quiere decir que en la cuarta semana se estaría alcanzando ya el límite de infectados. Ahora fíjense cómo hay un salto importante entre la semana 1 y la semana 2, mientras que en las siguientes semanas el crecimiento se va achatando, ya no se va dando de la misma manera. Con eso tenemos entonces el punto D. Ahora bien, vamos con el punto E. Dice, comparar cómo fue variando porcentualmente el número de personas afectadas de una semana a la siguiente, desde la primera hasta la cuarta. Y después dice argumentar algunas posibles causas de esta situación. Muy bien, si nosotros partimos de que la población total, y esto sería un dato adicional del problema que les voy a dar en este momento. Si nosotros partimos de que la población total es de 2.000 personas, en base a eso podemos averiguar los porcentajes de infectados en cada una de estas semanas. Entonces, en la primera semana, si nosotros calculamos el porcentaje, nos da
6,25%. O sea que esos 125 infectados representan un 6,25% del total. La segunda semana, cuando hablamos de 14 días, estos 1.526 infectados representan ahora el 76,3% del total. Fíjense, 1.526 comparados con 1.667. Estamos cerca. 76 entonces, 3%. Y ahora, en la tercera semana, nos acercamos más todavía al límite de infectados. Estamos en 1.666. Estamos aquí entonces en un 83,3%. Y finalmente, en la cuarta semana, fíjense, como ya lo habíamos adelantado, estamos llegando al límite. Y este último estaría representando un 83,35%. Con estos valores, lo que podemos decir en un principio es que este es el porcentaje de infectados que vamos a tener en total, lo que dure la transmisión de este virus. 83,35% de infectados. Los no infectados, que serían lo que me queda fuera de los 1.667, podemos poner por acá, que no se infectaron 333 personas. Entonces, ¿cómo es esto? Sobre un total de 1.667 personas se infectaron y 333 no se infectaron. Muy bien, acá dice argumentar algunas de las posibles causas. Bueno, al no tener demasiados datos, y yo acá no voy a resolver este punto, sino que voy a dar algunas pistas, y voy a decir esto: al no tener más datos con respecto a esta situación de cómo se fue transmitiendo y cómo se fueron dando los cuidados, etcétera, sobre esta población analizada, podemos hacer simplemente algunas conjeturas, es decir, bueno, ¿por qué en la primera semana la infección se dio de esta manera? ¿Por qué se transmitió tan poco? ¿Por qué se empezó a transmitir un poco más, mucho más en realidad velozmente después? ¿Y cómo es que después alcanza un tope que no puede ser superado? No se infecta el total de la población. Bueno, ese es un análisis que queda pendiente para que lo hagan ustedes, o sea, para que ustedes saquen alguna conclusión y puedan conjeturar algo. Este entonces estaría siendo el otro ejercicio que quería compartir con ustedes.